Saludos amigos, ¿cómo están? Se ha filtrado el final de la raid de Marcha a la Fuente del Sol, la raid final del primer tier de Midnight. Como ustedes saben, al inicio de esta expansión tendremos tres raids, una llamada la Grieta del Sueño, que es de un solo jefe, la segunda raid llamada la Aguja del Vacío, que tiene 6 jefes, incluyendo a Alleria Brisaveloz corrompida como jefa final, y la tercera raid se llama Marcha a la Fuente del Sol o también Marcha a la Isla de Cueldanas, que tiene 2 jefes y es el final del primer arco de Midnight. Bueno, esta raid sin querer se ha habilitado durante un momento para probar el último jefe y también se han podido acceder a lo que sería la escena final después de la raid. Así que vamos a ver de qué se trata, pero es muy importante aclarar dos cosas. Este video tiene spoilers, si querés jugar la expansión sin spoilearte y llegar todo limpiecito y sin saber nada y disfrutando todo, entonces tenés que tener cuidado. Y lo segundo a aclarar es que esto puede cambiar, la expansión está en beta, las cosas podrían no ser definitivas y de lo que vamos a ver nos falta buena parte del contexto. Una cosa es ver texto y diálogos, pero otra muy diferente es hacer la raid. Escuchar la música, ver el ambiente, ver la cinemática terminada, así que tengan en cuenta todo eso. Dicho todo esto, comencemos. No voy a contar toda la historia de Midnight porque ya tengo 2 videos donde hablo de eso, en uno de ellos incluso tengo varios spoilers ya también por si quieren verlo. Pero sí es muy necesario que hagamos un resumen muy rápido. La expansión empieza con el ataque de Xal'atath y sus ejércitos de vacío, con la intención de corromper la Fuente del Sol de los elfos, y tenemos que enfrentarlos en varias zonas de Quel'Thalas, y en un momento logramos ir hasta una zona llamada Tormenta del Vacío, donde ahí tiene Xal'atath su fortaleza principal. Esta fortaleza es la segunda raid llamada Aguja del Vacío. Por diferentes circunstancias de la raid que todavía no sabemos muy bien, Alleria se termina corrompiendo y es la jefa final de esta raid. Recordemos que Alleria dentro suyo tiene un Naaru que absorbió en Argus. Este Naaru se llama Lura y Alleria lo tiene adentro de su cuerpo. No sabemos si Alleria muere o no al final de la raid, pero parece que Xal'atath de alguna manera le extirpa a Lura, le saca la Naaru y se lleva a esa Naaru corrupta hasta la isla de Cueldanas, con la intención de usar a Lura para corromper la Fuente del Sol. Sus fuerzas de vacío controlan la isla y ahí es donde empieza la tercera y última raid de este primer tier, la marcha sobre Quel'Thalas. Para este punto todas las tribus élficas deben reunirse para salvar la Fuente del Sol. Otro punto muy importante que se va viendo durante la expansión y durante todas las misiones son justamente el tema de las tribus élficas, los elfos del vacío, elfos de sangre, altos elfos, elfos nocturnos y natonocturnos no se llevan nada bien, por obvias razones. Muchos han estado enfrentados durante años, pero al final deben unirse para este asedio, y acá es donde viene lo nuevo, lo que se ha filtrado. Se ha podido probar al jefe Lura y también ver qué ocurre en la historia. Según la información datamañada de Midnight, Xal'atath logra corromper el Pozo del Sol, transformándolo en algo nuevo y aberrante, el Pozo Oscuro. No sé qué traducción usarán, Pozo de Oscuridad, Pozo Oscuro, no lo sé, pero bueno, el tema es que es algo así, un Dark Well, un Pozo de Oscuridad. Hasta este momento Xal'atath gana, logra su objetivo y parece que todo se terminó. Antes de enfrentar a la jefa final Lura nos dan una misión que dice: campeón, amigo, esto es todo, debemos enfrentar el pozo de oscuridad o caer ante el vacío. Este mensaje es claro, el corazón élfico del mundo está agonizando y lo que ocurra ahora definirá el futuro de todas sus razas. Pero acá es donde viene lo importante, viene la esperanza para los elfos. En los archivos del juego aparecen referencias a un término nuevo y desconocido hasta ahora, el Pozo del Alba. Hay hechizos, NPC, animaciones e incluso un capítulo de campaña de máximo nivel llamado El Amanecer de un Nuevo Pozo, cuyo resumen dice: combina el poder de los elfos para sanar el Pozo Oscuro. Y esto es algo que nunca habíamos visto en WoW, todas las culturas élficas unidas para reparar el Pozo del Sol corrupto. También hay nuevos modelos cinematográficos que muestran a personajes claves de cada raza sosteniendo un objeto especial y realizando una animación en la que dejan ese objeto en un cuerpo de agua. Esto quiere decir que son las animaciones que van a hacer en la cinemática final. En conclusión, parece que después de la raid el pozo sigue corrupto, pero los elfos encuentran una manera de salvarlo, dejando un objeto de cada raza dentro del pozo, y esto es lo que salva la corrupción. Talisra de los natonocturnos sostiene una fruta de Arcandor, estas frutas que habíamos visto durante Legión. Umbric de los elfos del vacío sostiene un cristal del vacío. Chandris de los elfos nocturnos lleva un vial de agua del pozo de la luna. Berisa de los altos elfos deja caer una corona que muchos reconocen como semejante a la corona de Anasteria,
corona que incluso apareció en el Warcraft Reforged. Y Liadrin, aunque su modelo está incompleto, también tiene la animación de ofrecer algo al pozo. Cada uno de estos objetos representa un fragmento de la identidad élfica y también representa un poco la magia que usa cada raza, por ejemplo la magia arcana, la magia del vacío, la magia de luz. Y posiblemente también esté la magia de la naturaleza en caso de que Orgwina de los Hanari se sume a este ritual. Recordemos que los Hanari son esta especie de troll oscuro mezclado con elfos nocturnos que van a ser la raza jugable de esta expansión. Si queréis ver cómo van a ser la personalización de esta raza, ya tengo un video donde los muestro. Así que si sumamos todos estos objetos y todos estos poderes, logran curar la corrupción de la Fuente del Sol y nace un nuevo pozo, la llamada Fuente del Amanecer o Fuente del Alba, bueno, no sé qué traducción van a usar, pero va a ser algo así, que ya no va a ser una fuente del sol de color dorada, sino que tiene varios colores, indicando las distintas fuerzas cósmicas que la componen. Este pozo va a ser un conducto donde todas las magias élficas se mezclan por primera vez sin conflicto. No hay un pozo de luz, no hay de arcano, no hay de vacío, hay un nuevo pozo nuevo, unificado y equilibrado. Lo que podríamos entender, por así decirlo, como una metáfora de reconciliación entre pueblos que estuvieron en guerra, separados o resentidos durante más de 10.000 años. Y eso es lo que tenemos hasta ahora, pero acá vienen los grandes problemas. El primero y principal y el más grave es que este final no le está gustando a nadie. Subieron un posteo a Reddit y tuvo 600 comentarios, todos negativos, a tal punto que los admin borraron el posteo. También se subió a MM Champion y creo que también borraron el post porque no lo encontré por ahí, así que hay muchos sentimientos encontrados. Principalmente porque la gente dice que cómo es posible que con algunos objetos y la unión de los elfos se pueda curar la Fuente del Sol corrompida. Básicamente la amistad está curando el pozo. A ver, acá entrando ya un poco más en terreno de opinión. En principio parece que sí, parece que sí, es como medio extraño que con solo unos objetos puedan curar el pozo. Pero claro, no tenemos todos los detalles, es probable que Lura se sacrifique y su esencia también sirva para curar el pozo. Este sacrificio de un Naru también lo hizo Muro en la raid de The Burning Crusade, en la meseta de la Fuente del Sol. Dicho sea de paso, como les digo, la esencia de Muro también está en la Fuente del Sol. Cuando Mexen habló de Midnight en la BlizzCon 2023, dijo que las tribus elfas deberían unirse para expulsar a la sombra para siempre. Eso es lo que está pasando acá. Están dejando sus diferencias de lado por un momento y están uniéndose para curar el pozo. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. O sea, se cumple lo que dijo Chris Mexen, y acá quiero entrar en dos temas. El primero es, ¿este final era esperable o era algo que no se veía venir nadie? La respuesta es que sí, era un final esperable. Incluso lo comenté en unos videos atrás cuando hablamos del parche 12.1 filtrado. Habían dos posibilidades, que derrotemos a Lura y frustremos los planes de Xal'atath y que por eso tenga que ir a la zona del parche 12.1, o bien que Xal'atath gane, corrompe el pozo y eso despierta a las criaturas del parche 12.1. O sea, era un final esperable que matemos a Lura. El gran problema, y creo que es el gran problema de todo esto, es que todo se siente muy acelerado. Este nuevo pozo del sol y la unión de los elfos tendría que haber ocurrido al final de la expansión, no al inicio. Vos tenés que tomarte más tiempo para desarrollar todo, especialmente las tramas de los elfos, porque ahí entre esas razas hay un odio muy pero muy grande. Y creo que tenés que tomarte más tiempo, más parches para contar satisfactoriamente esa historia. Este tema de apurar la historia es algo que también le ha pasado de War Within y creo que ha sido un gran problema que ha tenido de War Within y que ahora parece que Midnight lo va a repetir, y es el hecho de que la historia no está mal, pero pasa todo demasiado rápido. Por ejemplo, en The War Within, ¿cuál es la idea? Que tenemos que detener a Xal'atath y salvar a Khazalgar. Todo eso ocurre en el inicio de la expansión, en las zonas iniciales y en la campaña final de nivel 70. Por ejemplo, el final de la campaña es Xal'atath yendo a la catedral de Cristalia para tratar de corromper el cristal de Beledar. Eso tendría que haber sido el final de The War Within. Eso tendría que haber sido la raid final de The War Within. Una raid en Cristalia, porque ahí es donde se juntan todos los componentes que estuviste viendo en esa expansión. Tenés a los enanos, tenés a los nerubianos, tenés a los Arati, tenés a la Alianza de la Horda que habían llegado a ayudar. Todo eso se resuelve en el primer contenido de la expansión. Eso tendría que haber sido el final, más allá de que me encanta Mina Onda y me encanta Karesh. Pero obviamente ese tendría que haber sido el final. Y ahora en Midnight está pasando algo similar. Es que en vez de hacer la historia más larga, desarrollarla más, por ejemplo, la aguja del vacío, que es la segunda raid, esa tendría que haber sido la raid final de Midnight, porque es la fortaleza de Xal'atath, pero la derrotamos muy fácilmente en el primer tier de raid. Entonces todo este tema de la unión de los elfos, el pozo oscuro y todo esto tendría que haber ido al final de Midnight,
en mi opinión. Siento que la historia está yendo demasiado rápida y están haciéndolo todo en el contenido base de la expansión, cuando tranquilamente podrían tomarse muchísimo más tiempo para desarrollar mejor las cosas. Porque ahora va a salir un parche 12.1 que probablemente nos lleve a Utale, que todo eso es lo que ya hemos visto, y después nos queda solamente un último parche, el 12.2, que pase lo que pase ahí, Xal'atath va a tener que hacer algo, va a tener que corromper algo, va a corromper a Azeroth o lo que sea, porque eso va a desencadenar en The Last Titan, donde van a llegar los titanes. Entonces ahí está mi problema, que la historia está bien, pero la están haciendo demasiado rápido. Lo mismo pasó en The War Within, porque The War Within, toda la historia se condensa demasiado rápido al inicio, y cuando eso vos lo tendrías que haber estirado durante toda la expansión. Entonces bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Mi gran queja es que están yendo demasiado rápido con la expansión, todo este tema de los elfos, del pozo y atacar la fortaleza de Xal'atath tendría que haber pasado en el parche final de Midnight. Así que bueno, esta es la información que tenemos hasta ahora. Comentame qué opinas de este final de la primera raid, si crees que está bien, si no te gusta. ¿Cómo crees que va a seguir la expansión? Y sobre todo, ¿qué crees que puede llegar a pasar al final de la expansión? Porque algo grande tiene que pasar. Porque esto es lo que va a hacer que vengan los titanes en The Last Titan. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por ver el video, espero tu opinión y nos vemos en la próxima.